Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paula Pacholi y los voy a estar acompañando a esta tercera versión de la Feria de Innovación y Emprendimiento, ACIPET. Vamos a dar la bienvenida al señor Luis Pulgar. Él es un consultor y asesor estratégico que ha desarrollado proyectos para más de 25 empresas en 9 países. Ha sido líder de equipos interdisciplinarios de alto nivel en procesos de transformación organizacional hacia esquemas clase mundial y de equipos de negociación, tanto en aspectos laborales como negocios, en contratos de hasta 165 millones. Se ha focalizado en el logro de resultados gana-gana que procuran la utilización de indicadores de valor agregado para medir el cumplimiento de los objetivos. Demos la bienvenida al señor Pulgar con la presentación La evolución de los paradigmas organizacionales y el capital intelectual. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno, muchas gracias a la CIPET por la invitación y a la Universidad Sergio Arboleda que auspició mi venida a estar con ustedes en la tarde de hoy. Quería mencionarles, bueno, que aparte de ese trabajo que hemos realizado en consultoría durante muchos años, también estuve trabajando en la industria petrolera venezolana por más de 28 años, hasta el año 2002, empezando como ingeniero en el área de mantenimiento y después llegando a ser director de recursos humanos y director del área de la empresa de tecnología, información y telecomunicaciones de Petróleo de Venezuela. En ese tiempo era una corporación con 56.000 trabajadores en Venezuela y 27.000 fuera de Venezuela. O sea que teníamos mucho trabajo en este tema de gestión del capital intelectual, que es el que vamos a conversar hoy. El tema de hoy, yo quisiera que lo viéramos como algo interesante desde el punto de vista de ver los orígenes de lo que es el conocimiento y el capital intelectual y sobre todo cómo ha evolucionado en los últimos 40 años. Esto que yo les voy a contar hoy, que es más una historia que una conferencia, son temas que no se los estoy contando de manera teórica, sino más bien vivencial, ¿no? Son cuestiones que han ido evolucionando en los últimos años y de los cuales tanto la industria petrolera como el resto de las empresas en el mundo se nutren hoy en día para poder funcionar. Esta es una historia que, déjenme ver cómo se funciona esto, que viene de muchísimos años atrás, ¿no? De hecho, el conocimiento empezó cuando empezó el ser humano, y el ser humano se originó, bueno, por las historias que se tienen y los estudios que se han visto y los fósiles que se han encontrado hace más alrededor de 3 millones de años, ¿no? Todo eso que están ahí son una cantidad de tipos de fósiles de antecesores del ser humano o del mismo ser humano ya en su forma más parecida a la actual, ¿no? Esto, yo no sé si ustedes lo saben, pero hace más o menos 30.000 años todavía existían en la Tierra, en nuestro mundo, existían varios tipos de seres humanos. O sea, no era solamente los que son parecidos a nosotros, sino que había una cantidad de especies. Aquí están reseñados algunos de ellos. Y algunos eran chiquitos, otros eran grandes, otros se parecían más a los monos, otros eran más parecidos a lo que somos nosotros. Pero finalmente, después de todo el tema evolutivo y de la competencia por la supervivencia, ustedes recordarán esos hombres de Neandertal, que son el típico cavernícola que sale en las películas, etcétera. Todo eso se fueron extinguiendo y bueno, fue quedando una especie, ¿no? Que llaman la especie elegida. La especie elegida somos humildemente nosotros, ¿no? Y humildemente también nos pusimos a nosotros mismos el nombre de Homo sapiens, que quiere decir hombre sabio. O sea, eso fue una convención que la elegimos nosotros mismos. O sea que nosotros desde el principio nos dimos cuenta que nos distinguíamos de los demás seres humanos o seres parecidos a los humanos porque teníamos algo que nos diferenciaba, que era el conocimiento.
y por eso nos llamamos Homo sapiens. Esto después fue, si nosotros vemos la evolución en su conjunto, vemos que arrancamos por allá y ahorita nos parecemos otra vez a como éramos al principio, ¿no? Y esto tiene que ver, bueno, como uno se va ajustando a las herramientas que va teniendo en la medida que va evolucionando. Vamos a hablar de los antecedentes del capital intelectual. Fíjense, el capital intelectual como tal existe desde que el hombre empezó a considerar que tenía conocimiento. Antes no se llamaba capital intelectual, se llamaba sabiduría o se llamaba la sabiduría de los ancianos. Y bueno, hubo en la antigüedad, por ejemplo, la Biblioteca de Alejandría, que es uno de los repositorios más famosos y más todavía recordados de lo que era la sabiduría antigua, donde había, se calcula que había más de 90.000 libros, ¿no? Y en esos libros, pues se publicaba, digamos, los conocimientos y lo que era el capital intelectual de aquel tiempo, que como les repito, todavía no se llamaba así oficialmente, pero era eso, pues era un repositorio de conocimiento. Ahora, fíjense que en esa época, ¿cómo se publicaba un libro? Un libro se publicaba, bueno, porque alguien lo escribía a mano y después que lo escribía a mano lo leía públicamente. Lo leía públicamente, quizá delante de 10 personas, delante de 20 personas, delante de 30 personas, y se consideraba que ya estaba publicado el libro. Si a la gente le gustaba, entonces otras personas se tenían que poner a copiarlo manualmente y hacer unas cuantas copias, que era la forma como se distribuía ese conocimiento, ¿no? Un poco diferente a como lo hacemos hoy en día, ¿no? Por otro lado, los seres humanos también tratamos de organizarnos y hubo civilizaciones antiguas que lograron organizarse bastante, y eso se sabe porque esa fue la única manera con la que ellos pudieron lograr las grandes obras que lograron. Aquí, por ejemplo, tenemos un postulado, una frase que dijo una persona en esos tiempos, ¿no? Decía, trabajamos muy duro, pero pareciera que cada vez que estamos logrando estabilizarnos como equipo, nos diera por hacer cambios en la organización. He aprendido tarde ya en la vida que tenemos la tendencia a atacar cualquier situación en la que se nos presenta reorganizándonos, y también me he dado cuenta que este puede ser un método maravilloso para crear la ilusión de progreso, cuando en realidad estamos ocasionando confusión, ineficiencia y desmoralización. Eso uno lo lee y pudiera sonar como lo que le pasa a cualquiera en una empresa hoy en día, ¿no? Eso está en uno de los escritos de Cayo Petronio, que fue el árbitro de la elegancia del emperador Nerón, y es de más o menos del año 64 después de Cristo. O sea que estos temas organizacionales también tienen bastante tiempo, y estos son antecedentes bastante antiguos, ¿no? Pero con nosotros nos vamos a concentrar en, digamos, lo que fue finales del siglo XIX, el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Y precisamente en esos tiempos es cuando arranca la revolución industrial, ¿no? Hace un tiempo yo estaba invitado a una cena en un castillo, pero que lo usan como oficina corporativa en Europa, en el norte de Europa, en Bélgica. Y allí me enseñaron muy orgulloso una serie de obras de arte, y estaba un cuadro del fundador de la empresa, ¿no? El fundador de la empresa estaba aquí parado muy orgulloso, y detrás se veía esa cantidad de fábrica con chimeneas echando humo, pero, o sea, como un símbolo de poderío, de riqueza, de crecimiento industrial, ¿no? Si fuera hoy en día probablemente lo meterían preso, estaría por lo menos censurado, ¿no? Por la contaminación, pero así era como se veía lo que era la producción industrial en ese tiempo, ¿no? Aquí hay algunos representantes de esa época. Está el gran industrial norteamericano Henry Ford, que fue el que creó toda esta, el ensamblaje en serie, Firestone, John Rockefeller, relacionado mucho con la industria petrolera durante muchísimos años, realmente uno de los forjadores de lo que es la industria petrolera moderna.
Siemens, el alemán que creó esta empresa que lleva su nombre de productos industriales, Leon Becker, que fue un gran industrial también, que era justamente el que aparecía en ese cuadro que les mencioné anteriormente, ¿no? Entonces, todos estos eran gente que crearon empresas. Por supuesto, en esos tiempos no existían manuales de organización, ni políticas, ni nada de esas cosas, sino el cerebro de estos señores creando y generando trabajo. Fíjense cuál era la población con la que ellos contaban, ¿no? Si nosotros nos ponemos en el año 1800, vemos que el 90% de la población del mundo era analfabeta. Okay, o sea, uno se imagina, eso es muy fácil decirlo, pero imagínense un mundo en el cual 9 de cada 10 personas no saben leer y escribir. Y así era el mundo en el año 1800. Es más, la mayor parte de la gente nacía en un pueblo y se pasaba toda la vida en 20 kilómetros a la redonda máximo, ¿no? No se movía de ese sitio y no sabía de lo que pasaba en el resto del mundo. Después, bueno, la alfabetización fue creciendo, ya para el año 1900, o sea, un siglo después, ya teníamos más o menos un 20% de gente alfabetizada, y en este siglo, ya en la segunda década del siglo XXI, ya se puede decir que alrededor del 85-90% de las personas en el mundo saben leer y escribir. Entonces fíjense que un abismo de diferencia entre la gente con la que contaron estos señores para arrancar su industria y la que existe hoy en día, ¿no? Por supuesto, la capacidad de asimilación de conocimiento era muy diferente. ¿Cómo era la organización en esos tiempos? Pues no se hablaba de recursos humanos ni de talento humano, sino se hablaba de mano de obra, porque eso era lo que era la gente. Gente que trabajaba con sus manos, básicamente, sin mayores consideraciones de salud, ni a la edad, o sea, había desde niños hasta ancianos trabajando, y la gente trabajaba mientras le dieran la fuerza, ¿no? Lo importante era maximizar la producción y generar beneficios. La organización de trabajo dentro de la empresa está relacionada con el manejo de máquinas, o sea, la gente sobre la marcha aprendía a manejar máquinas o equipos y le enseñaba a otros, así sucesivamente. O sea, no era que había cursos para aprender ni se estudiaba, se adquiría la destreza en el trabajo. La gente pasaba ahí años trabajando y entrenaban los de más experiencia a los de menos experiencia. La organización social interna de las organizaciones, pues eran gente, unos que mandaban a otros, jefes y subordinados, y eran por las condiciones que la persona demostraba allí en el trabajo, que le daban la posibilidad de asumir mayores o menores responsabilidades, ¿no? Fíjense que esas condiciones, bueno, en esas fábricas que vimos antes, la gente trabajaba en sitios oscuros, sin ventilación, sin facilidades para nada, ¿no? Fíjense otro detalle curioso aquí en una línea de ensamblaje donde están los señores trabajando, los obreros, vestidos con corbata y todo, ¿no? Era la usanza de ese tiempo, ¿no? Esto es una imagen de la Gran Depresión, cuando cayó, bueno, todas las industrias, y millones de personas se quedaron desempleados, ¿no? Si hablamos de la industria petrolera, bueno, esta es una fábrica de zapatos que aquí, esta la puse porque lo interesante es aquí que está el supervisor chequeando que los demás trabajen, ¿no? O sea, la gente trabaja porque el supervisor lo está chequeando, ¿no? Y esta es las condiciones donde uno de los primeros campos de petróleo de Colombia, en sus orígenes, y fíjense en las condiciones en que trabajaba la gente. Pues la ropa normal, nada de casco de protección, nada de zapatos de seguridad, trabajar con las manos, trabajar con herramientas difíciles, ¿no? Y por supuesto, las condiciones de salubridad y de comodidad eran mínimas, ¿no? Otro elemento interesante, otro dato interesante era la mortalidad infantil, ¿no? Que nos permite ver cómo han evolucionado las cosas, ¿no? Fíjense que en el año 1800 aproximadamente más del 40% de los niños no pasaban de la niñez, se morían en la niñez. Hay un caso que se recuerda mucho, que era el hijo de Abraham Lincoln, siendo Abraham Lincoln el presidente de Estados Unidos y por supuesto contando con las mejores facilidades médicas que pudiera haber en el mundo en aquel tiempo, y se le murió su hijo de 10 años porque no había realmente la manera de combatir la mayor parte de las enfermedades ni los dolores, etc., ¿no? Ya para los años
50, pues esto había bajado mucho. Nosotros vamos a hablar, a concentrarnos en estas épocas. Y bueno, en esta época ya la mortalidad infantil es mucho menor. Siempre se dan brotes en algunos países que bajan sus condiciones, pero en general en el mundo la mayor parte de la gente supera la niñez. Al final del siglo XIX se empieza a formalizar un poco más las organizaciones, se estructuran en unidades de trabajo, ya a mediados del siglo XX se parecen más a lo que son las empresas actuales, y se van organizando, especialmente esto viene de los países anglosajones industrializados, allí se empieza a estructurar el trabajo de la manera como lo conocemos hoy en día, ¿no? Y se van especializando en las áreas de trabajo. Fíjense, entonces aquí surge dos cosas, ¿no? La necesidad de tener gente que sepa, gente preparada, y además de contratar a los mejores, ¿no? Y entonces ahí van apareciendo estas disciplinas de recursos humanos. En ese tiempo, lo que hacía la gente para preservar a la gente en las empresas, hacían las empresas era mantener la información actualizada de la gente, captar los talentos, esto era muy apreciado, la asesoría laboral de las empresas, porque había que mantener la paz laboral, se formaran sindicatos y eso, bueno, y había que ver cómo se mantenían bien, ejecutar movimiento de personal, algunos planes y beneficios que aparecieron, ¿no? Aparece gente que apoya a los capitanes de empresas a hacer estos trabajos, que son los que hoy en día son la gente que trabaja en recursos humanos, y empezaron a entender que valía la pena tratar bien a la gente y valía la pena preservar a la gente que sabía, porque eso era positivo para la empresa. O sea, ya la empresa deja de ser esa polienda de gente que viene nada más que a producir el día a día y tratan de preservarlo. En los años 50 empezó a considerarse ya que había que tener una habilidad especial para organizar a la gente y para mantener la paz laboral. Ok, después de que ya se va perfilando todas estas cosas, las características se vuelven como las empresas de hoy en día, ¿no? Aquí vamos a mencionar a este señor que se llama Schumpeter, que este fue un señor austríaco que emigró a los Estados Unidos a mediados de cuando se puso la cosa fea ya con las guerras, etcétera, se vino hacia América, y él hizo unos estudios donde él llegó a la conclusión de que cada cierto tiempo ocurrían situaciones en el mundo que hacían cambiar a las organizaciones, y hacían cambiar lo que se llaman los paradigmas organizacionales. Aquí lo vamos a poner con este otro señor, que fue un señor Kondratiev, que tuvo menos suerte que Schumpeter, porque Kondratiev no pudo emigrar para ningún lado y lo agarró la revolución comunista en Rusia y murió por allá en un campo de concentración. Y en su corta edad, porque él vivió solamente 40 años, sin embargo desarrolló una teoría que todavía hoy en día está vigente, que es la de los ciclos económicos, ¿no? Si nosotros hoy comparamos estas dos teorías, vemos que lo que dice Schumpeter, que cada cierto tiempo, él habla de más o menos unos 60 años, ocurre algo disruptivo que cambia todas las cosas, y que él dijo que esto ocurría cada cierto tiempo, y él dijo que ocurría más o menos entre 50 y 60 años, ahora el tiempo se va cortando cada vez más, ¿no? Entonces primero aparecieron en los años, final del siglo XVIII, el agua, los textiles, el hierro, después apareció el transporte con el vapor y el uso del acero en el 1845, después a finales del siglo empieza a usarse la electricidad normalmente, los químicos, los motores de combustión interna, después la aviación, la electrónica en los 50, después, aunque en los 50 se dice porque se desarrolló grandemente durante la Segunda Guerra Mundial, y ya en los años 90 aparecen los temas digitales, el software, la biotecnología, y en esta década pues estamos en el tema de la sostenibilidad y la biominiquímica y la nanotecnología. Aquí hay algo muy interesante también, porque ya nos vamos a concentrar en el periodo que vamos a ver con más detenimiento. Fíjense que en los años 70, y esto fue algo que yo lo viví, esta franja azul que se ve arriba es la gente que había estudiado más allá de la secundaria. O
O sea, habían estudiado una carrera universitaria o algo más. Fíjense los poquitos que eran en los años 70, ¿no? Y los años 70 no son hace tanto tiempo, porque aquí vemos algunos que empezamos nuestra carrera en esos años, ¿no? Y yo sí recuerdo que cuando uno decía que uno era ingeniero, bueno, eso era un privilegio grandísimo porque prácticamente el número de ingenieros era muy poco, ¿no? Hoy en día, como yo le digo a mis estudiantes en la universidad a veces, bueno, quizás los títulos de ingeniero deberían vencerse cada cierto tiempo porque el conocimiento va evolucionando tan rápido, pero en aquel tiempo uno agarraba, se graduaba de ingeniero, colgaba su título en la pared y bueno, y era el ingeniero y el doctor y así sucesivamente durante toda la vida con un nivel, porque había muy poca gente con títulos universitarios. Hoy en día esto ha aumentado mucho más, sin embargo la proporción todavía sigue siendo baja con respecto al total, y bueno, se estima que ya para el año 2100 haya más o menos una cuarta parte de la población que tenga una educación superior, para que usted vea que todavía no es tanta como uno se la pudiera imaginar, ¿no? Entonces, hablando de paradigmas organizacionales ya concretamente, y llamamos paradigma un modelo o una referencia, ¿no? Cuando decimos que estamos hablando de un paradigma, estamos hablando de un modelo que nosotros podemos caracterizar como una manera de funcionar una entidad u una organización. Los paradigmas organizacionales, el primero que está caracterizado en este seguimiento que estamos haciendo nosotros acá, es el modelo funcional. Este modelo se perfeccionó en los años 70 del siglo pasado y consistía pues en que las organizaciones se dividían por funciones. Entonces tú tenías el área de operaciones, el área de mantenimiento, el área de finanzas, el área de recursos humanos, y así sucesivamente, áreas funcionales, que quizá todavía existen hoy en día, pero en aquella época el énfasis estaba en el controlar a las personas. O sea que los supervisores y los gerentes estaban para mandar a los subordinados y asegurarse de que ellos hicieran el trabajo. Entonces todos los sistemas están diseñados para eso. Y a lo que había que chequear era más que nada el desempeño individual, ¿no? Para esto se hacían perfiles y descripciones de puestos. En esa época fue pues que se originan todas estas cosas. Ahora, ¿cuál es la característica de esta organización? Pues que tiende a haber un espíritu de cuerpo, un espíritu de equipo en cada una de las funciones, pero ahí están como en unos cilindros que la comunicación con las otras funciones es poca, ¿no? Y la integración se hace al nivel de arriba. O sea, yo soy un jefe, tengo varias funciones, entonces yo integro eso, pero ellos entre sí no tienen tanta colaboración. Eso era la manera de trabajar y eso lo vivimos hasta los años 70, porque eso era se suponía que cada quien tenía que hacer su trabajo y esa integración se hacía a otro nivel. Eso no quería decir que no se conocieran y no fueran compañeros de trabajo, etcétera, pero el trabajo en equipo entre las diferentes áreas era muy difícil, pues eran famosas y eso yo lo vi personalmente, la rivalidad, por ejemplo, entre mantenimiento y operaciones. Entonces estaba peleando la persona de mantenimiento porque la persona de operaciones no le daba el equipo para hacerle el mantenimiento y la persona de comercialización entonces estaba peleando porque no hacían la producción que él quería y así sucesivamente, porque no se veía todo como un equipo integral, ¿no? Sino que se veía que cada quien tenía que hacer bien su trabajo. Esta es la organización funcional. Estamos hablando, como les dije, de los años 70. Ahora, como bien sabemos, pues el mundo no se para y mientras esto está ocurriendo, especialmente en el mundo occidental, en otra parte del mundo está ocurriendo otra cosa totalmente diferente, ¿no? En Oriente, en Japón especialmente, había ido un señor norteamericano a quien no había sido profeta en su tierra, lo habían tratado quizá con un poco de desprecio en Estados Unidos, que se llama el señor Deming. Y él se fue para el Japón y en Japón lo entendieron y bueno, y él pudo trabajar. Y bueno, fue uno de los artífices de esto que se llama el crecimiento, el milagro japonés. El milagro japonés, pues, es que Japón surgió de la ruina de la Segunda Guerra Mundial y 30 años después estaba otra vez en el frente en la vanguardia de la civilización en cuanto a productividad.
¿Y esto a qué se debió? Esto no fue, por supuesto, nada casual, ¿no? Esto fue debido a otro paradigma organizacional. Vino la gestión de calidad de los procesos, y aquí estaba el señor Deming, que allá sí lo entendieron, y allá incluso le pusieron el nombre del premio Deming al premio de productividad de Japón, y es un héroe nacional allá, y allá uno de sus discípulos, el doctor Ishikawa, que también, bueno, contribuyó grandemente a desarrollar toda esta herramienta que llamamos de calidad de gestión y la gestión de los procesos, ¿no? Aquí algunas de ellas que ustedes la deben conocer, porque nosotros las utilizamos mucho, ¿no? Los procesos, los paretos, las espinas de pescado y todas estas cosas, ¿no? Entonces eso nos llevó al paradigma de los procesos. Entonces, fíjense, después de los años 70, que era el paradigma de las funciones, en los años 80 nos dimos cuenta de que los japoneses están yéndose adelante porque ellos no están haciéndole tanto caso a las funciones, sino que están concentrados más bien en los procesos de trabajo. Entonces ellos dijeron, mira, aquí lo que hay que controlar, tener dueños de procesos en vez de empleados, cargo, antigüedad y cumplimiento. No, a mí no me importa que la gente sea tan antigua con tal de que haga bien su trabajo y sea dueño de su proceso y sea productivo, y que haga entonces vamos a ocuparnos de controlar los procesos para que los procesos sean eficientes, y eso era lo que se hacía, ¿no? Y entonces en los procesos ya no son tan importantes los perfiles y descripciones de cargos, sino el rol que uno desempeña dentro del proceso. Tampoco la profesión ya es menos importante en la medida en que tú seas capaz de desempeñar un rol dentro de la organización. Acá, desde el punto de vista de cuidar a la gente y cuidar el conocimiento en las empresas, aparecen otras áreas de trabajo, ¿no? Aparece que hay que entrenar a la gente y por lo tanto hay que administrar el entrenamiento, hay que administrar el desarrollo de carrera y la compensación para que la gente sea motivada. Y fíjense que aquí estamos hablando de la naturaleza de la actividad, o sea, mientras más arriba estamos en este eje, hay más valor agregado, y acá estamos hablando de complejidad. O sea, mientras más a la derecha estamos, más complejo es el proceso. Entonces aparecen todos estos nuevos procesos y aparece la gestión de la sucesión directiva y gerencial. O sea, vamos a ver quiénes son los mejores y vamos a procurar administrar eso cada vez mejor, ¿no? Pero igual que pasó antes, el mundo tampoco se quedó parado, siguió dando vueltas y aparecieron otros pensadores que empezaron a ver más allá todavía, ¿no? En los años, a mediados de los años 80, el señor Michael Porter publicó su libro Competitive Advantage, y él generó este concepto de la cadena de valor. Entonces él dijo, mira, aquí lo que pasa no es verdad lo del proceso, pero no es el proceso por el proceso, es el proceso para generar valor. Entonces tenemos que entender que todos nosotros somos eslabones de la cadena de valor de la empresa. O sea, esta empresa es como si fuera una cadena y cada uno de nosotros somos unos miembros de la cadena de valor. Si nosotros interrumpimos esa cadena de valor, pues se interrumpe la cadena de valor de la empresa. Entonces yo me tengo que asegurar que todos los eslabones estén bien, funcionando bien. A la vez, también las empresas son eslabones de la cadena de valor de la sociedad. Y entonces esto es algo que en la medida en que las personas que trabajan en las empresas lo entienden, pues pueden trabajar quizá más identificados, más entusiasmados, porque si yo entiendo que mi empresa es un eslabón de la cadena de valor del país, pues entonces sé que estoy contribuyendo con el desarrollo de mi país o de mi sociedad, ¿no? Entonces, este concepto de la cadena de valor es muy poderoso. Entonces, esto nos trae como consecuencia que nosotros tenemos que ver si estamos agregando valor. Y bueno, el valor siempre nos recordamos el valor financiero, ¿no? Si la empresa es rentable, si tiene liquidez o valor de mercado, o el valor productivo. Este valor productivo es sumamente importante porque es la capacidad que tenemos de cumplir los compromisos como organización. Si una empresa que cumple sus compromisos genera valor productivo. Si no los cumple, destruye valor productivo. Entonces tenemos, por ejemplo, el valor que la empresa tiene una cantidad de relacionados. Tiene clientes, tiene proveedores, tiene trabajadores, tiene la sociedad, la comunidad. Entonces, a todas esas entidades
la empresa le hace una promesa de valor. Cuando, por ejemplo, una empresa saca un aviso publicitario, pues ahí promete una serie de ventajas de su producto, ¿no? U otra, una empresa petrolera, por ejemplo, que dice, oye, yo soy una empresa petrolera, pero yo cuido el ambiente, yo trato bien a mis trabajadores. Todas esas son promesas de valor. Entonces, si usted es un trabajador de esa empresa y la empresa le dice, mire, usted cuando va a trabajar aquí va a tener este salario, se le va a depositar tal día y va a tener estos beneficios, entonces si usted va a la EPS y no lo atienden, entonces se da cuenta de que no están cumpliendo la promesa de valor que le hicieron. Si lo atienden, quiere decir que sí la están cumpliendo y están generando valor. Entonces eso es importantísimo, el valor productivo. Después está el valor estratégico, que es el que le da la capacidad de competir a la empresa. El valor estratégico es la imagen, la reputación, las relaciones. Las relaciones son importantísimas. Todos esos son indicadores de valor estratégico. Y el valor humano, que aquí tiene mucho que ver con nuestro tema de hoy, es la satisfacción, la seguridad, la calidad de vida y las competencias de la gente. Esta es la capacidad de desarrollarse y aprender de la empresa, que es la sumatoria de la capacidad de aprender de todos sus miembros y la sinergia que hay entre ellos. Ahora, esto todo está interrelacionado. Si yo cumplo mis compromisos con mis clientes y proveedores, pues adquiero buena reputación. Si mi empresa tiene fama de que entrega sus productos a tiempo, de que tienen la calidad y la cantidad que dijeron, de que mis trabajadores están satisfechos, de que mis proveedores quieren ser todos proveedores de mi empresa porque yo les pago a tiempo, etcétera, eso me genera buena reputación y buena imagen. Si yo tengo buena reputación y buena imagen, entonces yo voy a un banco y solicito un crédito y bueno, la empresa tiene un buen récord, tiene buena reputación, entonces es más probable que me obtengan un crédito o es más probable que un proveedor me dé un plazo para pagar y más probable que un trabajador confíe en que yo le voy a otorgar lo que yo le prometí y trabaje con más ahínco. Entonces todo eso son indicadores de valor estratégico y fortalecer el valor financiero. ¿Y qué hago yo con este dinero? Pues no me lo puedo agarrar todo como ganancia. Yo tengo que invertir parte de este dinero en la gente de la empresa para que esa gente esté satisfecha, tenga mejores conocimientos, tenga mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque esa gente es la que me va a permitir cumplir los compromisos. O sea, ¿quiénes cumplen los compromisos de la empresa? La gente de la empresa. Yo tengo que tener unos conocimientos, tengo que tener toda la capacidad para poder cumplir los compromisos y que este ciclo se mantenga. Si yo interrumpo este ciclo en cualquier lado, o sea, si yo no invierto en la gente y la gente no es buena, entonces no puedo mejorar mi capacidad de cumplir, empiezo a incumplir, pierdo mi reputación y voy a tener menos probabilidad de generar valor financiero, que al final es lo que interesa muchas veces a los accionistas, ¿no? Entonces, esto nos trae el tercer paradigma. El tercer paradigma organizacional es el paradigma de los negocios. Entonces, ahora yo no estoy, porque esto fue también un poco una reacción de Occidente, ¿no? Porque dijeron, bueno, los japoneses son cada vez más y más y más eficientes. ¿Qué hacemos nosotros para lograr ganarle a ellos? Pues tenemos que generar valor. Entonces se crea el paradigma de los negocios, donde lo importante es la creación de valor y lo que se mide es el valor agregado. Entonces aquí ya no hablamos sino de socio de negocios y roles y competitividad. Y es muy importante las competencias que tenga la gente para hacer la generación de valor. Entonces, pues la idea es que nosotros empecemos a ver la organización como una red de entrega de valor. Porque no es solamente la empresa como tal, sino una red integrada por los proveedores, distribuidores, clientes, que todos nos asociamos para mejorar el desempeño. O sea, es como una gran red. Y ya no nos vemos aislados. Y esto trae dentro de estos paradigmas algo ya muy novedoso, que es el aseguramiento de las competencias claves. O sea, yo digo, hay competencias que son las que me permiten a mí cumplir mis compromisos como organización,
y la gestión del conocimiento y del capital intelectual. Y aquí ya sí nos aparece, digamos, como lo conocemos hoy en día, este concepto del capital intelectual, que lo vamos a ver ahorita un poquito más, con más de detenimiento. Aparece también una disciplina muy importante, que es la gestión del cambio. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se están ocurriendo cambios, y cambios, y cambios, y si nosotros no los gestionamos, pues hay un rechazo, y eso hace que las organizaciones tengan dificultades para evolucionar. Este señor que se llama Fritz Machlup fue quien acuñó este término de capital intelectual en su libro de Production and Distribution of Knowledge en los Estados Unidos, en the United States, que es un estudio que se hizo para ver cómo era que no solamente que el conocimiento se acumulaba, sino cómo se ponía a trabajar el conocimiento, porque eso es lo importante realmente, ¿no? Y ahí es donde viene el término. Entonces, sí, allí hay muchas definiciones de capital intelectual. Esta es una que más o menos hemos llegado después de revisar unas cuantas, y nos dice que el capital intelectual es el conjunto de activos intangibles más importantes de las empresas basados en el conocimiento, entendiéndose por conocimiento al nuevo agente productor de capitales económicos y organizacionales. O sea, estamos hablando no del conocimiento que está en una biblioteca almacenado, como en la biblioteca de Alejandría, que podían pasarlo ahí los libros 50 años en que nadie los leyera, sino estamos hablando del conocimiento que se activa y se utiliza todos los días. ¿Y se utiliza para qué? Para generar valor. Ese es el capital intelectual. Ahora, el capital intelectual no está localizado en la cabeza de nadie, sino que tiene varios componentes. Decimos que el valor del conocimiento se mide por el impacto que causa y las acciones que se derivan de ese impacto. O sea, para que uno pueda decir, oye, tengo un capital intelectual, tiene que decir que eso está generando un impacto en la organización. Porque si yo lo que tengo es conocimiento por conocimiento, no me sirve. Se vuelve uno de los objetivos fundamentales de la gestión de recursos humanos, incrementar la capacidad de la empresa de generar valor mediante su capital intelectual. Y fíjense que aquí se insiste otra vez en el término en el concepto de generación de valor. Ahora, ¿cuáles son los componentes del capital intelectual? Los componentes del capital intelectual son el capital humano, que son las actitudes, las aptitudes y las capacidades de la gente, pero también el capital estructural, que es lo que le da soporte a las conductas de la gente, que es la cultura, la estrategia, los procesos, la tecnología. Una gente puede ser muy inteligente, pero si no tiene los recursos para poder aplicar su inteligencia en generar valor, eso no sirve. Si no tiene la tecnología para poder competir en un mundo que se basa la competencia en la actualización tecnológica, tampoco, ¿no? Si sus procesos no son los más eficientes. Entonces tenemos que tener el soporte estructural. Y por último, el capital relacional. O sea, hoy en día todo el mundo está metido en redes, ¿no? Aquí todos estamos metidos en cantidad de redes, desde el LinkedIn hasta el Facebook y los 18 grupos de WhatsApp, desde el WhatsApp de los compañeros del colegio, de la universidad, los primos pero sin la prima aquella, los hermanos, todos diferentes tipos. Y todo eso son redes, y son redes de conocimiento. Entonces nosotros aprendemos a vivir en esas redes y a ser ciudadanos de las redes. Y eso implica un tema de reciprocidad también, ¿no? O sea, yo doy información y recibo información. Si uno no hace ese intercambio, entonces no es un buen ciudadano de la red. Y eso es en lo que se basa el capital relacional hoy en día, en la confianza y la reciprocidad. Entonces, fíjense que hoy en día el capital intelectual marca la diferencia entre el valor contable y el valor del mercado. Fíjense que, y este es otro cuento que les quiero echar también de cuando estuve trabajando en Europa. Estamos en una reunión en el puerto de Ostende. El puerto de Ostende es en el Mar del Norte, es un puerto por cierto que hace muchísimo frío ahí, y estaba
Ese puerto es famoso porque ahí fue donde llegó la reina, la Juana la Loca, que era hija de los reyes católicos y se casó con Felipe el Hermoso y reinaban en los Países Bajos en aquel tiempo. Fueron muy importantes en la Europa de esos siglos, ¿no? En ese puerto Ostende estábamos en una reunión de trabajo con el CEO, el presidente de la empresa para la cual estaba trabajando yo en ese momento. Y había habido una situación con esta empresa. La acción de la empresa había llegado a valer 70 euros y estaba valiendo 17 euros en ese momento. Se había caído verticalmente el valor de la acción. ¿Y por qué ocurrió eso? Bueno, porque los chinos se habían copiado unas patentes y la habían reproducido más barata, porque habían cometido unos errores comerciales, por una serie de razones relacionadas con problemas gerenciales. Se había caído y se había mantenido la acción en 17 euros durante varios años. O sea, no subía de ahí después de haber llegado a valer 70 euros, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos dijeron, bueno, ¿quieren hacer preguntas? Entonces, a mí se me ocurrió hacerle una pregunta al señor. Le dije, mira, ¿por qué la acción, cuánto crees tú que vale verdaderamente la acción de la empresa? Porque a mí me parece raro que una acción que valía 77 euros ahora vale 17 euros y no se mueve de ahí. Entonces él me dice, mira, yo no te puedo decir cuánto vale ni cuánto pienso yo que vale, porque eso puede afectar el mercado si alguien se entera que yo declaré eso. Pero yo te puedo decir, mira, la empresa tiene activos por tantos millones de euros y tiene tantas acciones. Entonces saca tú la cuenta, entonces tú sacas la cuenta y daba que la acción debía valer 40 euros. Entonces yo le digo, bueno, ¿y por qué la diferencia entre lo que debería valer y lo que vale? Entonces me dice, bueno, esa diferencia depende de ustedes, depende del capital intelectual. O sea, ustedes son los que tienen que hacer que la empresa valga lo que tiene que valer. Y no tanto los edificios, y no tanto la maquinaria, y no tanto la fábrica. Y ahí es donde está la diferencia. Entonces, el capital intelectual es el que marca la diferencia entre el valor contable, el libro, y lo que vale en el mercado la empresa. Eso es lo que se valora hoy en día. Marca, patente, franquicia, software, programa de investigación, ideas, experiencia, todo eso es parte de eso. Y es más dramático en las empresas tecnológicas, ¿no? Las empresas tecnológicas prácticamente no tienen activos materiales, pero sus activos son intangibles. Pero vamos a ver un ejemplo interesante aquí, que tiene que ver con nosotros aquí en Colombia. Fíjense, ¿esto qué es? Un grano de café, ¿no? O sea, usted se va para el Quindío, se va para Armenia y se toma un café allá en una tiendita en uno de los pueblos, y ese café le vale 100 pesos. Un tinto ahí, muy bueno, que el señor seguramente él mismo cosecha su café o se lo compra un pariente que lo produce y tal, y lo procesan y hace su café. Y la taza sale a eso, más o menos 100 pesos, 50, 100 pesos. Ahora, si usted llega y se convierte en un industrial del café aquí en Colombia y hace una inversión y entonces lo vende en el Carulla, ¿no? Y usted se compra este paquete de café, sello rojo, y hace el café en su casa. Bueno, si usted saca la cuenta de cuánto le vale una taza de tinto que usted se hace en su casa, cuesta entre 355 y 700 pesos, dependiendo de qué tan fuerte lo haga, ¿no? Ahora usted llega y sale para el Parque La 93 y se mete o en Juan Valdez o en Starbucks, ¿no? Y ahí se sienta y tranquilamente paga entre 5.000 y 15.000 pesos por el mismo café. ¿Okay? Pero además lo paga con gusto, contento. Se sienta, disfruta, oye, qué chévere que estoy aquí. Todo el mundo me vio sentado en el Starbucks, me conseguí con mis amigos, etc. Entonces, fíjense, es la misma taza de café, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué usted es capaz de pagar 15.000 pesos por un café, por un capuchino ahí en el Starbucks? Por cierto, que hay diferencias importantes entre el Starbucks y el Juan Valdez, ¿no? Yo estaba conversando el otro día con gente que había estudiado esto y me decía, bueno, mira, hay una diferencia en el tema de servicio importante, ¿no? Si usted va a reclamar en el Juan Valdez que le dieron un café que no era, entonces, oye, la muchacha le dice, mire, y tiene el recibo,
¿y dónde está? Y tengo que llamar al jefe, y el jefe viene con una llavecita y abre la caja, y entonces, y mientras tanto se va formando una fila atrás y la gente brava. Si usted lo dice eso en el Starbucks, la persona, así como no, lo bota en un sitio donde se recicla para riego y tal, con una sonrisa le dice, le da lo que usted quiera y no le pregunta nada. Entonces son diferentes, pero eso no es casual, porque en el Starbucks ellos hacen unas reuniones diarias donde analizan quiénes son los clientes que van todos los días y dicen, mire, este es el señor Pedro, a él le gusta que lo llamen don Pedro, pero le gusta en la tarde que lo llamen Pedrito, y le gusta tomarse un tinto en la mañana y le gusta tomarse un capuchino en la tarde. Entonces usted llega allá, le dice, ¿cómo está don Pedro? Aquí tiene su tinto y tal. Entonces, oye, usted dice, yo soy especial y me provoca ir allá y pagar mis 15,000 pesos por eso, ¿no? Eso es lo que estoy pagando. Ahora vamos a ver si eso vale o no vale, ¿no? Si ustedes ven lo que vale, lo que venden en el Starbucks, el 80% no es café. O sea, lo que es café vale 20% de lo que ellos venden ahí. Lo demás que le cobran a uno es otra cosa que no es café. Es lo que llaman los intangibles. Ok, ahora, que si eso vale o no vale, bueno, fíjense. Si ustedes ven todas estas líneas aéreas, Iberia, British Airways, Lufthansa, Southwest, United, todos son líneas aéreas grandes. Esas líneas aéreas valen 25 billones de dólares. ¿Ok? Y Starbucks vale, vendiendo café, 89 billones de dólares. Sin tener que mantener aviones, ni tripulaciones, ni pagar aeropuertos, ni nada. ¿A qué? A fuerza de café e intangibles. Y el intangible es la base de conocimiento que ellos tienen sobre sus clientes. Es el capital intelectual que tienen. Entonces, ¿vale o no vale el capital intelectual? Vale mucho dinero hoy en día. Ok, bueno, entonces, bueno, basado en todo esto, sabemos que la gente es realmente la que mueve todo lo demás. Y si nosotros vemos la cadena de valor de Porter de otra forma, es esto, ¿no? La gente metida en todas las cosas. Nos acordamos de este señor Schumpeter, este fue el que vimos antes, ¿no? De las disrupciones. Él decía que casi todos los negocios fallan víctimas de la innovación. Aquí hay unos cuantos, ¿no? Ustedes conocen este es Napster. Napster fue el que acabó con los CDs, ¿no? O sea, todas esas tiendas de CD que había antes se murieron porque el Napster empezó a distribuir la música en internet y después, bueno, vinieron muchos otros, pero ellos fueron los pioneros. El Skype está matando las llamadas telefónicas de larga distancia, las mató prácticamente ya. ¿Okay? El Skype y parecido, ¿no? El PayPal es una forma de pagar. El Apple, bueno, ni se diga, todas las innovaciones. Ahora, ¿ustedes creen que un iPhone cuesta producirlo lo que lo venden? ¿Cuál es la diferencia? Es la sensación, la experiencia, y eso es capital intelectual. Ok, pero hay una diferencia entre la idea y la innovación, que es el negocio, que es el conocimiento. Y el conocimiento es el capital intelectual. Y mientras más conocimiento haya, más capital intelectual, más rápido pasamos de la creatividad a la innovación. Si nos vamos a los tiempos de los grandes inventores, como el Tomás Alva Edison, él inventó el bombillo de luz, ¿no? De luz eléctrica. Pero él, como no había estudiado en la universidad, y él lo que era que tenía la idea, intentó, como si él se dio cuenta, bueno, pongo incandescente, un material dentro de un bulbo al vacío, y eso me va a generar una luz fuerte. Pero entonces eso se quema demasiado rápido. Él probó como 10,000 materiales hasta que consiguió el que era. Si él hubiera estudiado en la universidad, quizás se hubiera reducido el esfuerzo de búsqueda de materiales porque hubiera estudiado las condiciones de cada uno. Bueno, esto nos trae a un nuevo paradigma, ¿no? Ahora estamos hablando de el mundo global. Ya nosotros no, como estamos en contacto con todo el mundo, ya no somos simplemente los ciudadanos de una ciudad o un país. ¿Se acuerdan aquello que les hablé del hombre que no salía de los 20 kilómetros cuadrados ni sabía que nunca en su vida supo qué pasó más allá de 20 kilómetros a la redonda donde él había nacido? Bueno, ahora todos nosotros sabemos lo que pasa en todo el mundo en un minuto, en cualquier momento. Somos ciudadanos globales y debemos ser responsables. Pero hay muchos desequilibrios.
Entonces las empresas deben cuidar, ayudar a restaurar los equilibrios y deben estar pendientes del impacto ambiental. Entonces este es el nuevo paradigma que surge a principios del siglo XXI y donde se le da una gran importancia a la gobernabilidad y a la responsabilidad social. Ok, bueno, aquí hay algunos de los temas de la sustentabilidad, la limitación de recursos disponibles, el clima y el medio ambiente. Las personas que son ciudadanos, todos somos responsables y tenemos que darle prioridad al bien común por encima de esa prioridad que se le daba antes a ganar y a ganar y a ganar. Y que las empresas tienen que ser más empáticas, o sea que si yo estoy en un país, en una comunidad, tengo que saber qué es lo que pasa ahí, tengo que saber cómo impacta mi funcionamiento a lo que está pasando en esa comunidad o en ese país, ¿no? Fíjense que también esto nos implica cuando aquel hombre que vivía en la aldea, que había poquita información, si esta es la línea de información, la línea roja, en ese tiempo él tenía muy poquita información y por lo tanto tenía muy poquitas opciones. Y entonces el tiempo que se tardaba para lograr algo era larguísimo. Es decir, él quería construir una casa, por ejemplo, quería hacer cualquier cosa, se tardaba mucho. Y lo lograba mejor si cooperaba con sus vecinos. Después, digamos a mediados del siglo XX, se fomentó mucho la colaboración, los equipos de trabajo, etcétera, más información, más opciones y menos tiempo para lograr las cosas. Hoy en día, las cosas se logran de inmediato, hay N opciones, hay muchísimas opciones y hay una avalancha de información. Entonces, la única forma de manejar esto es a través de comunidades en las que todo el tiempo estemos interconectados. Es el trabajo colaborativo. Ahora viene el último paradigma que vamos a ver en esta oportunidad, que es el paradigma del mundo digital. Fíjense, en el año 67 se hizo la primera transmisión vía satélite de un concierto televisivo, que por cierto fueron los Beatles. ¿Okay? John Lennon, cuando iba a arrancar su actuación, el líder de los Beatles de ese tiempo, bueno, disputándoselo siempre con Paul McCartney, pero él contó que cuando le dijeron que lo iban a ver 400 millones de personas, le dio un susto y se paralizó. Le dio un pánico, un ataque de pánico. Lo pudo superar minutos después. ¿Pero por qué? Porque le dio un ataque de pánico. Porque él en un momento dado cayó en cuenta que lo iban a ver 400 millones de personas. Que eso era algo extraordinario. Estamos hablando del año 1997. Hoy en día cualquiera llega y pone un video en YouTube aquí en Bogotá y yo en estos días vi uno de estos artistas acá, puso su video, a los 2 días tenía 700 millones de entradas no a los 2 días, pero a los pocos días. Una persona cualquiera, un artista que ni siquiera es de los más grandes del mundo, ¿no? O sea que hoy en día cualquiera puede poner un contenido y no lo ven 400, sino miles de millones de personas. Y servicios que eran comunes hasta finales del siglo XX, como el correo, la radio, la televisión, el teléfono, la difusión de la música, la prensa escrita, o se redefinieron o desaparecieron, o son reemplazados por otras cosas. Y en cambio, aquí hay unos cuantos presentes. La gente que nació en el mundo digital ni siquiera se imagina cómo era antes las cosas, ¿no? Por ejemplo, y mis nietos mucho menos se van a imaginar cómo era un mundo donde no existía la internet. Sin embargo, eso es algo que para nosotros todavía, para muchos es algo reciente en nuestras vidas, ¿no? Entonces, lo que quiero ilustrar es la velocidad como están cambiando las cosas, ¿no? Cambian a una velocidad vertiginosa y el mayor reto es tener acceso oportuno al conocimiento para cumplir su objetivo mediante la preservación organizada del capital intelectual. Esta es la única forma. Entonces, el capital intelectual debe preservarse lo más independiente posible de los individuos. O sea, porque la gente también hoy en día cambia mucho de trabajo. Ya la gente no está pensando en que la empresa le planifique su carrera, sino que él mismo se planifica su carrera. Y eso es pasarse 2 años aquí, 1 año de viaje y después 1 año en otra empresa y así sucesivamente. Entonces, si esa persona tiene mucho conocimiento y se los lleva, lo va a perder la empresa. Entonces, la empresa se las tiene que arreglar para mantener su capital intelectual. Y ¿qué es lo que está pasando? Pues que empresas que son muy eficientes
y que hacen muy bien su trabajo y tienen muy buenas prácticas, quiebran de todas formas, porque llega alguien e inventa otra cosa, una innovación que se lo lleva por delante porque tiene mejor capital intelectual. Y se le recomiendo este libro de Clayton Christensen, que es el dilema del innovador, que maneja muy bien este tema, ¿no? Y la arquitectura de la organización es muy importante porque es la que te va a permitir que esto se mantenga aceitado, que tú estés trabajando permanentemente en lo que es el capital intelectual. Entonces, este es el mundo en el que estamos viviendo ahorita, la segunda década del siglo XXI. Aquí estamos hablando de la virtualidad, de la conectividad, la interacción, que todo es móvil, que tratamos de fidelizar a los clientes. ¿Y qué es lo básico aquí? El capital intelectual. ¿Okay? Aquí hablamos de redes, ya mencionamos lo que son las redes, desde todas las redes sociales hasta los WhatsApp y todas esas cosas son maneras de intercambiar información y que se basan en la confianza y en la reciprocidad. Ahora, las empresas hoy en día se deben mover, no es que, y esto quiero mencionar también, no es que empezó un paradigma y terminó y después empezó otro y terminó, no, todos estos paradigmas coexisten y de hecho características de todo ello existen en las empresas hoy en día. Pero la mayoría de las empresas pues se deberían estar moviendo entre estos tres o con características de estos tres últimos paradigmas para estar competitivas en el mundo de hoy. Y aquí entonces aparecen los dos últimos hasta el momento servicios estratégicos, que son la gestión de la evolución cultural, siempre con la gestión del conocimiento y del capital intelectual aquí, y la participación en el diseño de la estrategia. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno hace una estrategia empresarial hoy en día, no puede ser simplemente qué inversiones voy a hacer, ni cuántos edificios voy a construir, ni qué máquinas voy a comprar, sino que tiene que ser también cómo voy a preservar mi capital intelectual. Cómo yo me voy a asegurar de que el capital intelectual me acompañe en la sustentabilidad de la empresa en el futuro. Bueno, aquí hay algunas características de este último paradigma, que es la necesidad de asimilar y aprovechar métodos y tecnologías, renovar los procesos permanentemente, identificar nuevas competencias, que esto es todos los días. Hay competencias que antes eran importantes que ya no importan y otras que van surgiendo. Las redes, la conciencia de la inmediata de las opiniones y percepciones, monitoreo de lo que está pasando, entendimiento de lo que está pasando, disponibilidad de 24 horas. Antiguamente la gente trabajaba hasta las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde y después se olvidaba del trabajo. Hoy en día todo el mundo está conectado a las 24 horas. Es más, hay una ansiedad por la conexión. La gente cuando no tiene 5 minutos sin ver el celular no aguanta, se mete el bolsillo así disimuladamente como lo están haciendo todos ustedes ahí y están viendo el celular porque es natural. O sea, ya uno no resiste no estar conectado. ¿Okay? Y esa es la realidad. Fíjense, esto es una propuesta de valor de gestión del capital intelectual de una empresa petrolera. Y se las trae aquí porque estamos hablando de ingenieros de petróleo que estamos acá. Y esto es para que ustedes vean cómo la gestión del capital intelectual tiene un impacto inmediato en el valor de la empresa petrolera. Antiguamente yo pensaría en una empresa petrolera y me imaginaba los pozos, me imaginaba la parte de exploración, me imaginaba la logística, las líneas de transporte de crudo y de productos, la comercialización, etcétera. Hoy en día me tengo que imaginar muchas más cosas y especialmente cómo voy a impactar con mi capital intelectual, la tecnología, cómo voy a mejorar la eficiencia, que es valor productivo, cómo voy a hacer decisiones más efectivas, valor productivo, el valor estratégico, cómo voy a explorar y producir yacimientos diversos, cómo voy a tener ventajas competitivas para alianzas de adquisiciones, mejor posicionamiento para iniciar nuevos negocios, impacto positivo y diferenciador en la reputación e imagen, y así sucesivamente. También en el valor financiero y en el valor humano. O sea, en todos los aspectos del valor hay impacto del capital intelectual. Y esto es una empresa petrolera. Y esto ocurre para todas las empresas. O sea, no es como antes. Hoy en día el capital intelectual no es una cosa para atenderla marginalmente, sino que es el núcleo del trabajo de los directores y de las personas que llevan adelante la empresa.
Entonces, ¿qué pasó ahí? Ok, entonces la idea es activar el conocimiento para preservarlo y capitalizarlo y para ponerlo en acción. O sea, el conocimiento almacenado por sí solo no sirve para nada, igual el capital intelectual. Este conocimiento se convierte en capital intelectual cuando se usa, cuando se activa para generar valor. Los pilares son pues la tecnología, la innovación, los procesos y la cultura. ¿Por qué la cultura? Porque la cultura tiene que ver con el comportamiento. Todos nosotros hacemos gestión del conocimiento. Ustedes hacen gestión del conocimiento porque todos ustedes tienen una computadora y en esa computadora tienen N carpetas, y en esa carpeta tienen ordenaditos sus diferentes archivos, y esos archivos están por orden alfabético como a ustedes les sirve mejor, y eso, el organizar esos archivos así es gestión del conocimiento. Lo que pasa es que las empresas lo tienen que hacer de una manera sistemática. De hecho, bueno, tenemos que recordar que si esto no apoya el negocio, no es capital. Sí, hay que concentrarse en la propuesta de valor y no en las herramientas. O sea, no es que yo tengo lo mejor para almacenar y para manejar mi capital de conocimiento. No, a mí no me importa yo tener la mejor tecnología, a mí me importa que eso se use para el negocio. No es las herramientas, es que se cumpla la propuesta de valor. Esto es un ciclo y tenemos que convertirnos en una organización que aprende, y no es lo mismo acumular conocimiento que aplicarlo. O sea, ya no queremos, hay que evolucionar del conocimiento estático que está almacenado al conocimiento dinámico que uno lo está utilizando, ¿no? Algunas de las estrategias que se usan, bueno, es la antena, que es estar pendiente de lo que está pasando en mi negocio, pero en todo el mundo. La gestión de contenidos, que es eso que decíamos, cómo organizamos nuestras computadoras y nuestro repositorio de información, cómo colaboramos en comunidades de conocimiento, la gestión de expertos. Hay gente que sabe mucho, entonces ¿cómo hago yo para que esa gente transmita y mueva su conocimiento y se apliquen y los demás aprendan de ellos? La comunicación, el aprendizaje individual, el aprendizaje organizacional, porque también las personas aprenden y las organizaciones aprenden también. Y sobre todo la gestión de mejora, o sea, hacer que todo esto se aplique para generar más valor. Entonces, aquí el mensaje final es este, ¿no? Todos nosotros somos líderes, porque ya no es que hay un líder y los demás lo siguen, sino que estamos trabajando con líderes, todos somos líderes. Entonces, como líderes y profesionales en el siglo XXI, tenemos que tomar acciones concretas, y es una decisión personal de cada uno para potenciar nuestro capital intelectual, porque el capital intelectual es lo que nos va a dar valor a nosotros como profesionales. Ya no es tanto los títulos, ya no es tanto ni siquiera los conocimientos que hayamos adquirido, sino cómo somos capaces de aplicar ese capital intelectual de una manera estructurada, de una manera organizada para generar valor. ¿Sí? Bueno, eso era lo que quería compartir en este breve viaje del tiempo de cómo han evolucionado las cosas. Espero que haya sido de su interés. Muchas gracias. Doctor Pulgar, muchísimas gracias por su presentación, muy interesante. La Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, ACIPET,